Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, la teórica de hoy es es reanimación cardiopulmonar. Como una pequeña introducción, eh, vamos a decir que la principal causa de mortalidad a nivel mundial es que más o menos son 350.000 paros extrahospitalarios. Es una de las principales causas de mortalidad. Sin embargo, lo más importante en esto es que la supervivencia es de 10,4%, lo cual es bajo. El RCP solo se realizó en un 39,1 en un por ciento. Eso significa que del 100%, solo 39% recibieron una reanimación cardiopulmonar y solo el 11,9% se utilizó el desfibrilador externo automático, ¿ya? Entonces, cuando nosotros iniciamos la reanimación cardiopulmonar, bueno, podemos mejorar el pronóstico del paciente. De acuerdo a las guías, no hay muchos cambios desde el 2012. Sí, en la reanimación pediátrica. Y algo que es nuevo, podríamos decir, a diferencia de las otras guías, es que se adhiere o se añade el eslabón de recuperación, el recovery. ¿Ya? Es importante esta estadística, ya que debería de haber, o sería ideal que haya, ¿no? Por ejemplo, desfibriladores externos automáticos para actuar de manera temprana con estos pacientes. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el soporte vital básico y el soporte vital avanzado? ¿Ya? Que sería la BCLS y la ACLS. ¿Ya? El soporte vital básico lo puede realizar cualquier persona, no siempre puede ser una persona que sea médico, por ejemplo. Hace parte de esto el cuidado prehospitalario, ¿ya? Y tiene una importancia vital en el pronóstico, por lo que es importante influir en este punto. El soporte vital avanzado ya es por parte del personal médico entrenado, ya utiliza medidas avanzadas. Aparte del cuidado prehospitalario, es la utilización de medicamentos, intubación, y esta es la parte inicial para que el paciente tenga un buen pronóstico y el objetivo, claro, es siempre salvar la vida del paciente. A diferencia del ACLS y BCLS, bueno, pues la única es de que en la BCLS puede hacerlo cualquier persona. El soporte vital aventado, que sería el ACLS, lo puede hacer cualquier tipo de personal, desde enfermeras, paramédicos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un médico y un personal entrenado? La razón es porque en el ACLS, bueno, lo más allá sería con el cambio de la anterior guía, la parte de recuperación, ¿ya? Entonces, esa es la cadena por la cual se debe seguir lo que es el BCLS. Primero es ver el lugar, iniciar la reanimación, utilizar el DEA, el transporte, el BCLS y la recuperación, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar del BLS, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este algoritmo,
lo que primero vemos, lo que es la verificación de la escena, ¿ya? Verificación de la escena, por ejemplo, la seguridad de la escena. Como siempre dicen, es primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que hacer es la seguridad a la escena. Después de que veamos eso, pasamos a la reanimación. Lo primero que vamos a hacer, si el paciente responde, ¿no? Señor, señor, si no responde, entonces pedimos ayuda y activamos el sistema de respuesta, ¿no? Y aquí actualizamos, por ejemplo, la parte de la tecnología, ¿no? Del sistema de emergencias, ¿no? El equipo de emergencias. Y empezamos con el siguiente paso. Verificamos el pulso y la respiración, el cual debe hacerse en 10 segundos. Dentro de la activación de emergencias, bueno, es conveniente o es ideal tener un equipo de emergencias, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, estamos en un lugar público, es importante ver si tiene el equipo de reanimación, ¿no? Entonces vemos si el paciente responde, si respira. Eso lo hacemos a la misma vez en 10 segundos, ¿ya? ¿Cómo se puede verificar la respiración? Elevamos el tórax y vemos o se escucha la respiración. Durante 10 segundos, el pulso, el cual se debe palpar es el carotidio, porque es el último pulso que se pierde en un paro cardiorrespiratorio. Y de acuerdo a esto, clasificamos al paciente en 3 grupos. Un primer grupo, que es una respiración normal y un pulso presente. A este paciente lo único que hacemos es monitorizarlo y ponerlo en posición de seguridad. Un segundo grupo es el paciente, hay ausencia de respiración, pero hay pulso, ¿ya? Entonces, algo importante aquí es que no confundamos la respiración agónica o que el paciente jadee, eso no es, eso no se debería de considerar como respiración. En estos escenarios, lo que tendríamos que realizar es dar ventilación asistida, una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, que es lo mismo, y es cada 2 minutos que nosotros verificamos el pulso. Pasamos al tercer grupo. El segundo grupo es aquel paciente que no respira y que el paciente no respira y que el paciente no tiene pulso. Aquí hablamos ya del paro cardiorrespiratorio, activamos el equipo de emergencias y aquí podemos utilizar el DEA, ¿no? Y empezamos la RCP. Y está compuesta por 30 compresiones y 2 respiraciones paradas por 2 segundos. 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones y 2 ventilaciones hasta que hasta que llegue el DEA, ¿no? Entonces, ponemos el DEA al paciente, que consiste más o menos en parches, prendemos el equipo y, bueno, automáticamente el DEA pues nos orienta o nos informa cómo debería de administrar, en qué momento se administra las descargas, ¿no? Y también nos indica que tenemos que alejarnos del paciente o despejar, ¿ya? Y también nos indica que no se recomienda utilizar descarga, continúe RCP. Algo muy importante que deberemos mencionar cuando es un error muy frecuente en ese medio, si yo desfibrilo a un paciente, después de la desfibrilación, cogemos el pulso, tomamos el pulso, entonces si no encontramos el pulso, empezamos el ARCP nuevamente, ¿ya? Entonces, sí, bueno, siempre verificando, después del DEA, verificamos si el paciente ya se encuentra con los signos vitales, ¿ya? Entonces, no ha habido muchos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aclarar o puntualizar? ¿Ya? Y algo nuevo que podemos decir, ¿no? Que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar la RCP, ¿ya? Ante cualquier duda del pulso, ante cualquier duda de la respiración, ya que esto se considera mayor beneficio que riesgo,
¿ya? Como mínimo debe hacerse las compresiones. Ya hemos dicho 32. Idealmente añadir ventilaciones y claramente activar de manera simultánea el sistema de emergencias y de la RCP. Si nosotros, por ejemplo, no podemos activar el sistema de emergencia, bueno, entonces tenemos que decir a alguien, ¿no? Que haga, que esté en el lugar, que active el sistema de emergencias, ¿ya? Ahora, es importante también decir que cambia el eslabón, ¿no? En vez de, no es el ABC, sino es CAB. Es primero con las compresiones, ya que esas tienen un mayor beneficio, ya que al paciente le aportamos oxigenación en las compresiones. Con solo realizar las compresiones podemos mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, como mínimo, tenemos que hacer las compresiones con protección. ¿Ya? Ya, eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se realizan las compresiones? Idealmente el paciente tiene que estar en supino y en el sitio, obviamente en el sitio del paro, ¿no? En el tercio inferior, bueno, ¿dónde se realizan las compresiones? Se va a realizar en el tercio inferior del esternón, adecuada y de calidad la compresión, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa podemos decir en cuanto a las compresiones de calidad? Ya, entonces el paciente, como les decía, tiene que estar en supino, no debería estar en posición en decúbito lateral, por ejemplo. Se tiene que hacer en el sitio del paro, verificar obviamente la seguridad de la escena. Entonces empezamos las compresiones. Se tienen que hacer, como les decía, en el tercio inferior del esternos, con las manos apoyadas unos sobre otras. Se deben tratar de reducir las compresiones a lo mínimo. Y bueno, si contamos con un segundo reanimador, entonces tenemos que cambiar cada 2 minutos, ¿ya? Si son dos reanimadores, ¿ya? No verificar el pulso después de la desfibrilación, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el cambiar si es que contamos con un segundo reanimador? Ya sé que se ha demostrado que al primer minuto el primer reanimador se cansa y disminuyen las compresiones, ¿ya? Si se pudiese utilizar, bueno, no verificar el pulso después de la desfibrilación y si es posible utilizar el feedback autovisual, ¿ya? Entonces, pero no contamos con esto, pero si se pudiera hacer, sí, ¿no? Generalmente la capnografía ya es más de la CLS. Bueno, un poquito nos vamos a quedar aquí. ¿Qué son las compresiones de calidad? Se hace en el tercio inferior del esternón, se debe comprimir los 2 tercios anteriores del esternón. Se tiene que realizar comprimir de 5 a 6 centímetros con una frecuencia de 100 a 120 por minutos, permitiendo la descompresión completa del tórax. Ahora, nos vamos a ir a la vía aérea, ¿ya? La vía aérea, bueno, primero tenemos que despejar la vía aérea, ¿no? Si, por ejemplo, hay obstrucciones o algo, siempre es
despeja la vía aérea. Después le ponemos al paciente, obviamente el paciente va a estar en decúbito supino, se le coloca la cabeza, se le tracciona, se le eleva la cabeza con la quijada hacia adelante preferidamente, se hace una tracción cefálica cervical, utilizar el dispositivo que ayuda al paciente inconsciente. Si hay un traumatismo cervical, bueno, entonces no usar nunca lo que es la presión cricoidea, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, el paciente tenga un trauma cervical, podemos utilizar un dispositivo que nos ayude, como las cánulas de Ye, una cánula nasofaringea que se puede utilizar en pacientes conscientes, ya que es menos entrenamientos para la colocación. Lo generalmente que tenemos son cánulas orofaringeas. No se hace esto en las personas que están conscientes, ya que pueden ocasionar el reflejo nauseoso. Si tiene trauma basilar o coagulopatía, no se debe colocar un dispositivo nasofaringeo o orofaringeo, ¿no? Y no usar, como les decía, la presión cricoidea o la maniobra también denominada la maniobra de Selig, para evitar la broncoaspiración o para evitar que las ventilaciones inflen, ¿no? O insuflen, ya que puede ocasionar lesiones esofágicas, no mejoran pronóstico, etc. Con lo que respecta a la ventilación, esto va a variar, ¿ya? Si estamos en un paro respiratorio o si estamos en un paro cardiorrespiratorio. Si es un paro respiratorio, es una ventilación cada 6 segundos y siempre verificar cada 2 minutos del pulso. O sea, siempre verificar cada 2 minutos, ¿no? En el paro cardiorrespiratorio, la relación va a ser 30-2. Si hay un dispositivo avanzado para la vía aérea, es una ventilación, es 30 compresiones y una ventilación cada 6 segundos. Hay algunos estudios y recomendaciones que recomiendan compresiones continuas, aún así si no tengan una ventilación, pero generalmente, bueno, es así. Paro cardiorrespiratorio, relación 32. Si hay un dispositivo avanzado, una ventilación cada 6 segundos, pero mantener las compresiones. Si no hay paro cardiorrespiratorio, solo hay paro respiratorio, es una ventilación cada 6 segundos, verificar el pulso cada 2 minutos, ¿ya? Entonces no se olviden, en el paro cardiorrespiratorio, la relación es 32. Conclusión. Conclusión un poquito, ¿no? No debemos exagerar ni en las compresiones ni en la ventilación. Podemos tener complicaciones como el barotrauma. Existe el riesgo de hiperinsuflación y broncoaspiración. Entonces, es como decíamos, ¿no? Una cada 6 segundos. eh, si contamos con el ventilador y si no, hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? En el En el paro respiratorio es, bueno, ya les había dicho, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo reanimamos? ¿Cuándo es la conclusión de la reanimación? ¿No? Entonces, capaz la ambulancia está, como puede tardar un 20 minutos o más, ¿no? Entonces, ¿cuándo la paramos? ¿No? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuáles son las reglas TOR? Terminación de la reanimación o resucitación. Entonces, la regla que existe en el BLS es la siguiente. Si uno cumple con las 3 condiciones, donde el paro cardíaco no fue presenciado, donde no ha habido retorno de la circulación espontánea previa al transporte y donde no he generado un desfibrilador automático externo, se debería considerar la reanimación, se debería declarar al paciente como muerto. Si no se cumple con las 3 condiciones, entonces se debería de continuar con la reanimación, ¿no? Hasta llegar al hospital. Claramente, esta es una regla que tenemos que utilizar con criterio clínico, ¿ya? Entonces, no vamos a, por ejemplo, hacer una reanimación cardiopulmonar en un paciente que ha fallecido,
tampoco por encima de 20 minutos, ya que el pronóstico de este paciente, si continuamos con la reanimación, no va a ser bueno. Ahora, vamos a hablar del ACLS, al, el soporte vital avanzado. ¿Ya? Y podemos decir que más o menos el cambio que ha habido con las anteriores guías, podemos decir el uso temprano de la el uso temprano de la adrenalina, ¿no? En, en ritmos no desfibrilables. Siempre que llega un paciente, que llega el paciente en paro, ¿no? Y le están haciendo reanimación, lo primero que uno tiene que hacer es continuar con el RCP, darle oxígeno, le monitorizamos, ponemos electrodos, continuamos con el RCP. Una vez analizamos el ritmo y vamos a clasificar los ritmos de paro, los desfibrilables y los no desfibrilables. Los ruidos desfibrilables son taquicardia ventricular, los que no son Los que no son desfibrilables son la asistolia y los de la actividad sin pulso. Los desfibrilables, ¿no? O que tiene una fibrilación ventricular o que tiene una taquicardia ventricular. Apenas yo reconozco esto tenemos que generar una desfibrilación y iniciar o continuar con el RCP. No verificamos el pulso, verificamos el RCP y tratamos de tener un acceso venoso o intraóseo. A los 2 minutos volvemos a valorar el pulso. Si continúa siendo desfibrilable, descargamos o empezamos la segunda descarga, continuamos el segundo ciclo del RCP y continuamos la adrenalina. ¿Ya? Pasa 2 minutos. Em, Pasa 2 minutos nuevamente. En el siguiente ciclo le vamos a dar amiodarona, si es que el ritmo todavía es desfibrilable. Y en el siguiente, bueno, de igual manera le podemos añadir lo que es nuevamente la miodarona y si no, bueno, pues finalmente lo que podemos administrar es lo que es la adrenalina. ¿Ya? Desfibrilación, RCP 2 minutos con adrenalina. RCP, entonces manejamos, aquí ponemos, ¿no? RCP y colocamos y hacemos la desfibrilación. Si todavía el ritmo es desfibrilable, ¿no? Si es una taquicardia si una taquicardia ventricular o una fibrilación auricular, entonces lo primero que hacemos, continuamos con el RCP, hacemos la primera descarga. A los 2 minutos volvemos a verificar. Verificamos a los 2 minutos, ¿no? Entonces, si a los 2 minutos sigue un ritmo que es desfibrilable, entonces volvemos a nuevamente hacer una descarga y continuamos con la reanimación. Es la segunda. Y la tercera es cuando ya el paciente continúa teniendo un ritmo desfibrilable y ya nosotros administramos la miodarona, ¿ya? Y como cuarto ciclo podemos decir, continuamos con la reanimación. Como cuarto, entonces volvemos a administrar la miodarona. Y a la tercera, pues nosotros lo que tenemos que hacer es hacemos la RCP y ponemos epinefrina, ¿no? De cada 3 a 5 minutos y considerar el avance, ¿no? Con la capnografía, ¿ya? Y finalmente, que lo tengo, acá está, ¿no? Entonces, si finalmente, bueno, si la epinefrina de 3 a 5 minutos, continuando la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Y volvemos a ver si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Entonces, si sigue siéndolo, pues entonces nosotros administramos nuevamente la amiodarona o la lidocaína, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los ritmos que no son desfibrilables? Por lo menos, por ejemplo, la asistolia, ¿ya? Asistolia. O por ejemplo, de acá estaba primero desfibrilable y pasa a un ritmo no desfibrilable, ¿ya? Por ejemplo, la sistolia. Entonces, vamos con el escenario como una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Inmediatamente ponemos la adrenalina, iniciamos el RCP, adrenalina con RCP,
Entonces es un poquito más fácil. Si no, si el ritmo no es desfibrilable, colocamos, hacemos el RCP, ponemos adrenalina. Si a los 2 minutos de verificación el ritmo sigue siendo no desfibrilable, nuevamente hacemos, ¿no? Le hacemos el RCP y nuevamente la adrenalina. Cada 3 a 5 minutos. O para tener, o hacerlo más fácil, adrenalina cada segundo ciclo. Aquí podemos ver una ayuda visual, ¿no? Por ejemplo, cómo recordarnos cuáles son las características de un RCP de calidad, como una adecuada compresión, la frecuencia, la relación ventilación-compresión. Nos indican cómo tenemos que cómo utilizar lo que es, por ejemplo, la desfibrilador de 150 a 300 joules. Tenemos, por ejemplo, también que nos ven lo que es la dosis de utilizar lo que son. Es como utilizar, por ejemplo, las drogas durante la terapia. Nos da la dosis, por ejemplo, aquí nos dice la epinefrina, que debe utilizarse de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y lo que les decía, también se puede utilizar cada segundo ciclo de la reanimación. La miodarona, que se tiene que utilizar en una dosis de carga de 300 miligramos en bolo, ¿no? Y una segunda carga puede ser de 150. La lidocaína, ¿no? La dosis de 1 a 1,5 miligramos kilogramo de peso. Esa es la primera dosis, la segunda dosis de 0,5 a 0,75 miligramos kilogramo peso. ¿Ya? Luego, luego la vía aérea avanzada. Tenemos que tratarlo, por ejemplo, aquí en el manejo de la vía respiratoria avanzada, aquí tenemos la intubación, ¿ya? La intubación, la cual tiene que ser precoz, ni bien llega el paciente de la ambulancia con paro cardiorrespiratorio, hacer una valoración o sea, cómo valoramos si realmente nuestro paciente está ventilando mediante un capnógrafo. eh, Eso, ¿no? El retorno espontáneo de la circulación y las causas reversibles. Por ejemplo, verificar la hipovolemia, la hipoxia, el hidrógeno, la acidosis, una hipotermia, una tensión, toxinas, trombosis pulmonar o un trombo coronario. Y aquí, por ejemplo, es lo que nos decía la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no es capacitada, una persona que no es de salud y una persona que es personal de salud? Que podemos reconocer, ¿no?, las causas reversibles que ha podido llevar tal vez a nuestro paciente a un paro cardiorrespiratorio. Si es hipovolemia, pues corregimos la volemia. Si, por ejemplo, si está sangrando a nuestro paciente, le pongamos sangre, mejorando así la hipovolemia. Si es hipóxico, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, lo anticoagularemos, le intubaremos, le pongamos el ventilador, etcétera, ¿no? Si es una acidosis respiratoria, corrijamos la acidosis, además de intubar a nuestro paciente. Si es una hipercalemia, pues hacer medidas hipocalimiantes para que, para que no ocasione trastornos de la conducción a nivel cardíaco. Si es una hipotermia, pues nosotros adecuaremos un ambiente para que el paciente pueda recuperar la temperatura corporal, etcétera. Si es una trombosis coronaria, podemos llevar al paciente a iniciar lo que es, por ejemplo, la cateterización de la arteria, ¿no? Entonces, la reanimación cardiopulmonar debe individualizarse en cada caso, ¿no? Prevención y tratamiento. Todos los pacientes son diferentes, ¿no? La compresión y la ventilación en la reanimación cardiopulmonar avanzada es la misma que en la reanimación cardiopulmonar básica, ¿ya? 32, si contamos con ventilador, 1 a 6, ¿no? Uso de feedback audiovisual para ver si es que nuestro paciente es el uso del capnógrafo que les decía en una reanimación avanzada, el uso de parámetros fisiológicos, idealmente mayor a 10 milímetros de mercurio o mayor a 20 milímetros de mercurio. La vía
aérea avanzada. No es necesaria conforme hay condiciones, experiencias. No se utiliza generalmente ni bien, como les decía, llega el paciente en la ventilación avanzada, lo que se tiene que añadir es bueno, es la colocación de la intubación y confirmar si nuestro paciente está ventilando bien mediante la capnografía y la clínica, ¿no? El desfibrilador. El desfibrilador, la DEA, el desfibrilador externo automático, que son bifásicos y monofásicos. Las compresiones obviamente son de prioridad, ¿ya? Compresiones son de prioridad, análisis manual y visual eléctrico. Considerar el uso de parches, carga de análisis de ritmo, algoritmos de artefacto y análisis de ritmo en fibrilación ventricular. Entonces, nuestro paciente, le estamos haciendo la reanimación cardiopulmonar, tenemos un desfibrilador externo automático, le colocamos los parches y ya la DEA nos indica, ¿no? Nos dice, aléjese, nos alejamos, colocamos, hace la descarga. Posterior a que haga la descarga, no verificamos el pulso, lo que les decía, continuamos con las compresiones. Entonces, el acceso, la vía venosa. Y la primera opción, y obviamente, como les decía, ya no es el ABC, es el BAC, ¿no? El BAC. Entonces, también dentro de la reanimación cardiopulmonar avanzada, nosotros tomamos en cuenta lo que es el acceso a la vía venosa, ya sea intravenoso o intraóseo. Los medicamentos que se utilizan, ¿no? En el paro en un paro cardiorrespiratorio avanzado son la epinefrina, que tiene mayor evidencia. Entre el uso más temprano, mucho mejor. Ya les decía, de 3 a 5 miligramos, de 3 a 5, cada 3 a 5 minutos o cada ciclo podemos administrar lo que es la epinefrina, la lidocaína, la miodarona, que se puede utilizar en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular refractaria. Sin evidencia en el paro cardíaco indiferenciado, el uso de esteroides o carbonato de sodio y magnesio, por ejemplo, un paciente con acidosis. Y ahí tenemos, ¿no? En el paro cardíaco tenemos los ritmos desfibrilables, en donde utilizamos nosotros la epinefrina, la amiodarona y la lidocaína con sus respectivas dosis. En los ritmos no desfibrilables podemos utilizar lo que es la epinefrina lo antes posible, 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces verificamos si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. En la bradicardia sintomática podemos utilizar atropina, 1 miligramo IV cada 3 a 5 minutos, máximo utilizar 3 dosis, la dopamina, la infusión de 5 a 20 microgramos, la epinefrina. En la taquicardia estable con QRS estrecho podemos utilizar la adenosina en 6 milímetros o beta bloqueantes o bloqueadores de canales de calcio. En la taquicardia estable con QRS ancho, la procainamida, la miodarona y el sotanol. La terminación de la reanimación o la conclusión. Entonces, terminación de la reanimación a los 20 minutos como el umbral. ¿Por qué? Porque ya posterior a esto, si nosotros continuamos la reanimación y sin la probabilidad de que saquemos a nuestro paciente del paro, pues este paciente va a tener muchas secuelas a nivel neurológico, sobre todo. Entonces, no va a tener una calidad de vida, por lo tanto, se debe culminar a los 20 minutos, que es el umbral. Ya, entonces, la regla de Thor, la que les decía, que tiene que básicamente es parecida a la BCLS, que obviamente no podemos hacer la reanimación en un paciente que obviamente ya ha fallecido o que tiene más de 20 minutos que se le está haciendo lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y en lo posible utilizar la cosmografía para ver y evidenciar si las ventilaciones están siendo adecuadas con nuestro paciente. Cuidados posparo. Entonces, los cuidados posparo, por ejemplo, maneja la estabilización inicial, por ejemplo, manejo de la vía aérea, ¿no? En la intubación endotraqueal temprana, ¿no? Tiene que ser temprana para mejorar el pronóstico. Los parámetros de la respiración, 10 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno tiene que estar de 90 a 98, la presión parcial de CO2 de 35 a 45, el manejo hemodinámico tiene que estar mayor a 90 milímetros de mercurio.
la presión arterial media mayor a 65. Hay que obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones y considerar la intervención cardíaca de emergencia, por ejemplo, en un shock cardiogénico, ¿no? Entonces aquí nos ponen el retorno espontáneo de la circulación. Entonces, eso básicamente se trata de la aparición del pulso, ¿no? De la aparición del pulso, del incremento de lo que es la CO2, lo que es mayor a 40, la, la, la aparición espontánea de la presión arterial, ¿no? Y obviamente lo que les decía es la diferencia entre un personal de salud y una persona que no es personal de salud, el reconocimiento de las causas reversibles, ¿no? Considerar si, por ejemplo, nuestro paciente está con un síndrome coronario, hay que cateterizar, bueno, recanalizar lo que es la vía, la arteria coronaria, la cual está obstruida de manera temprana para mejorar el pronóstico de nuestro paciente, ya que si no hacemos esto y, por ejemplo, tenemos una cardiopatía isquémica bueno, anteroseptal extensa, por ejemplo, entonces este paciente va a entrar rápidamente en shock cardiogénico y obviamente se nos va a morir. Pero si nosotros hacemos el reconocimiento temprano de que se trata de una cardiopatía isquémica, de un infarto o de miocardio, hacemos la cateterización, recanalizamos la arteria coronaria, entonces podemos sacar gran parte del miocardio, ¿no? Principios, ¿no? Entonces, el cuidado postparo también tiene que ser multidisciplinario, ¿ya? Reconocimiento rápido, RCP avanzada, desfibrilación rápido y cuidados de resucitación. Entonces, el cuidado multidisciplinario es, bueno, obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, evitar la hipoxia, mantener la presión en arteria sistólica mayor a 90 y la PAM mayor a 65. La clasificación en grados de peligrosidad, por ejemplo, si en los cuidados postparo hacemos lo que es el electrocardiograma, ¿no? Y vemos extrasístoles. Y tenemos una clasificación de Wolf, ¿ya? Que, por ejemplo, el grado cero es la ausencia de extrasístoles. El grado uno, extrasístoles aisladas menor a 30 por hora. La segunda, extrasístoles frecuentes mayor a 30 por hora. La tercera, extrasístoles polimórficas, o sea, que tienen diferente forma o multifocales. La 4A, esas sístoles repetitivas pareadas. La 4B, esas sístoles repetidas en salva de 3 o más. Y el signo fenómeno de R sobre T. Tenemos que, entonces, esto en cuanto a las extrasístoles, el manejo temprano de la temperatura. Si nuestro paciente ha venido con hipotermia, entonces hacer lo posible para crear un ambiente cálido haciendo que retorne la temperatura corporal. Por ejemplo, se debe evitar también la fiebre, ¿ya? Ya que esto es perjudicial para nuestro paciente. El pronóstico, entonces definir por lo menos 72 horas post-doc, abordaje multimodal, multidisciplinario, utilizar múltiples herramientas, por ejemplo, el reflejo pupilar a las 72 horas, la pupilometría, el reflejo corneal bilateral, el estatus o mioclono si el paciente presenta, por ejemplo, convulsiones, el pronóstico neurológico, los biomarcadores, en el electrocardiograma, los potenciales evocados, por ejemplo, si hay si en el postparo el paciente nos presenta, por ejemplo, convulsiones, por ejemplo, un caso que les comento, por ejemplo, de una intoxicación por hierro, afecta a nivel, obviamente, sistémico, puede ocasionar también convulsiones, y nosotros vemos el pronóstico en este paciente, ¿no? Si, por ejemplo, durante la terapia, durante el postparo, está constantemente con convulsiones, incluso ha llegado a estatus, entonces el pronóstico neurológico va a ser malo en este paciente, ¿no? Tenemos que hacer pacientes con traumatismo craneoencefálico. Hacemos estudios de neuroimagen como una tomografía computarizada de encéfalo, una resonancia magnética. Y es lo que trae la novedad, ¿no? La novedad en la guía, que es la recuperación, ¿ya? Que tiene que tiene que ser multidisciplinaria. La recuperación del paciente posparo tiene que ser tanto emocional como física, y en lo física ve lo que es la fisioterapia, la recuperación neurológica, la recuperación cardiopulmonar y la cognitiva. Y ahí tenemos los eslabones.
¿Cuáles son las conclusiones? Entonces, en nuestro paciente no hay muchos cambios de acuerdo a las anteriores guías. Utiliza obviamente la secuencia es el CAB, no es el ABC como antes lo era. El desfibrilador y la adrenalina deben utilizarse de manera temprana. Si estamos en un lugar ajeno, bueno, no en un lugar hospitalario, bueno, tenemos que ver si hay equipo de desfibrilación un día, que sería lo ideal. Iniciar la adrenalina de manera temprana, siempre individualizar los manejos de nuestros pacientes, no adelantarnos al pronóstico y lo que les decía, la importancia de cuidados postparo, ¿no? Debería ser multidisciplinario, que no solamente, bueno, la recuperación de nuestro paciente tiene que ser multidisciplinar, lo que la novedad que nos trae la actual guía en cuanto a la RCP, que tiene que, la recuperación tiene que ser tanto física como emocional, tratar las complicaciones, si es necesario la fisioterapeuta, si es necesario recuperar lo que es la parte neurológica, si es necesario recuperar lo que es la parte cognitiva de igual manera. ¿Ya? Entonces, con esto se ha concluido la teórica de la reanimación cardiopulmonar.